Hola, esperamos que estén bien. Eh, pues hoy es un mensaje un poco rápido, un anuncio para este 2024, para este podcast, este proyecto. Y pues ese anuncio es que vamos a tener un cambio de nombre. Ya no vamos a hacer Caso 65, ahora nos vamos a llamar La Posada del Mago. Y bueno, este cambio fue porque nosotros no nos habíamos dado cuenta, pero al parecer hay un podcast sumamente famoso que se llama Caso 63. Nos dimos cuenta por el Grab de Spotify, que fue de los más escuchados incluso, y pues qué bueno por ellos, que les vaya muy bien. Pero nosotros queríamos brindarle algo pues sumamente más original, algo con más identidad a este canal, y pues por eso hemos decidido darle un nombre diferente para que ya sea nuestra imagen ahora sí. De igual manera vamos a ser más constantes publicando en nuestro Instagram oficial, así como en nuestras cuentas personales. Y en la descripción de este video les vamos a dejar los links a dichas cuentas. De igual manera vamos a estar recortando el tiempo de los videos para que sean más llevaderos y sea más fácil para ustedes escucharlo o verlo. Pero eso con excepción de un video especial que les tenemos planeado para ustedes con mucho cariño, de que es una investigación, algo que queremos hacer desde hace mucho tiempo en un museo un tanto peculiar. Entonces lo pueden esperar, pero esto también sumado a que va a haber más shorts en YouTube, más reels en Instagram, eso con la inauguración de nuestro canal ya para TikTok, para que tengan contenido más digerible, más rápido, pero sin dejar de traerles estos episodios de 20-30 minutos de duración, que es casi la mitad de lo que veníamos haciendo ya Sí. normalmente. Y pues nada, solo desearles feliz año. Ojalá nos sigan escuchando y les agrade el nuevo formato que vamos a estar manejando. También muchas gracias por todo el apoyo que recibimos durante 2023. Fue muy bonito andarlos leyendo en comentarios, interactuar con ustedes, hacer el live en octubre fue algo muy, muy bonito, algo que yo creo que los dos tenemos muchas ganas de hacer. Y pues nada, ya gracias. Espero que les guste el nuevo contenido que tenemos para ustedes, los nuevos invitados, los nuevos episodios. Entonces, pues bueno, ya 2024 que venga con todo. Bye. Bye. Y ahora sí, pasamos a nuestro video especial en nuestro recorrido por el Museo de la Muerte o Panteón de la Santa Veracruz en el municipio de San Juan del Río, en Querétaro, México. Aquí, con nuestro queridísimo amigo, el señor Neftalí Sainz, que nos ayudó a explicar la historia de este lugar. Entonces, acompáñanos en este nuestro primer video de 2024 con un muy especial viaje por este museo. Antes, Panteón de la Santa Veracruz. Disfruten mucho de este video. Hola, ¿qué tal? Soy Neftalí Sainz Bárcenas, cronista municipal de San Juan del Río, Querétaro, y pues estamos aquí en el Museo Panteón de la Santa Veracruz, que es una joya del estado de Querétaro, por lo que representa un monumento histórico de mediados del siglo XIX que tiene muchas particularidades y que de eso vamos a platicar aquí. Estamos en el Museo Panteón de la Santa Veracruz, en la ciudad de San Juan del Río. Sitio muy característico, muy emblemático como monumento histórico de San Juan del Río. Es un sitio que tiene un registro como monumento histórico porque fue construido a mediados del siglo XIX, entre 1854 y 1857. Y al pie de esta escalera está un difunto sobre el cual reza una leyenda que es la más destacable de este lugar. El señor Saturnino III, el señor San José Saturnino Cos, que falleció el 19 de mayo de 1886, se dice que él mismo fue quien pidió ser sepultado en el primer escalón de la escalinata que conecta a los dos patios de que se compone este cementerio. ¿Por qué? Porque la gente que llegara a pisarlo, con cada pisada o pisotón, puede quitarle un pecado que haya cometido mientras tuvo vida. Wow. Está ahí sepultado desde 1886. Quién sabe cuántos pecados habrá tenido, que seguimos pasando precisamente encima de él. Okay. Aquí hay difuntos en todos lados. Todo el terreno fue aprovechado y ocupado para los entierros. Estuvo 110 años en funcionamiento, de 1857 a 1967,
queda clausurado porque todos pagaron perpetuidad y al ya no poder utilizar las sepulturas para otras personas, quedó en desuso. Hoy es un cementerio que tiene sus características, lo hacen único en el mundo porque fue construido sobre un peñasco. Sobre un peñasco, aquí no hay tierra, hay pura cantera de esta morena que es de una veta volcánica que hay aquí en San Juan del Río, que llega por el río San Juan. Y para hacer la sepultura tuvieron que cincelar la roca y a su vez esa piedra o losa que sacaban de ese sepulcro lo ocupaban de tapa. Así es como todas, por eso ven que la mayoría, por no decir que casi todas las sepulturas son de este tipo de cantera morena, que es única que hay aquí en San Juan del Río. A los alrededores no van a ver más que rosas, grises, amarillas, blancas. Esa es la particularidad de esto. Y bueno, tiene una vista hacia el poniente, que es hacia el atardecer, hacia el ocaso, así como cada día nos recuerda la salida y el ocultamiento del sol, es como el nacer y la muerte. Tiene varios símbolos, como medallones, esculturas con cráneos con huesos, con corazones flamígeros, es decir, corazones con flamas, y que todos en la cúspide llevan la cruz, que la cruz es la representación del instrumento por el que se le dio muerte a Jesucristo. Este cementerio está atrás de la capilla del Calvario, que simboliza el Calvario de Jesucristo, y que pues a su vez tiene simbolismo con la muerte. Por eso en todos los cementerios va a haber cruces, va a haber huesos, va a haber representaciones de calaveras, aparte de que eso pues es parte del folclore o de la cultura popular mexicana, porque de hecho las fiestas a los muertos en México fueron nombradas Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, debido a ese folclore, a esas características únicas que solo en México le hacemos fiesta a los muertos. Sí, en otros lugares obviamente suena algo como macabro, ¿no? El hablar en esa solemnidad que se tiene con los difuntos. Aquí pues sí lo tenemos hasta el momento de enterrarlos, pero después se vuelve toda una parafernalia de algarabía, de colores, de sabores, porque también la comida, de música, de danzas incluso, eso es parte de la cultura mexicana, ¿no? Sí. Vamos a ver, como les digo, varios cráneos que tienen, en este caso, por ejemplo, a ellos les llamamos los guardianes del panteón, porque son cráneos que están en un basamento piramidal con la vista hacia el poniente, donde se pone el sol, pero también dominan todo lo que es el espacio del cementerio, y tienen sobre el cráneo unos bonetes que simbolizan a la iglesia. Son bonetes de cardenal. Ok. En la parte central del cementerio hay un gran monumento, que es no en sí un monumento, es una tumba. La tumba al personaje llamado Felicitas Osornio, fue un señor que puso la mayor parte de los recursos para la construcción de este cementerio en el siglo XIX, y obviamente él pues tuvo un lugar privilegiado para ser sepultado. Claro. Tiene mucho simbolismo porque es un monumento que se compone de 5 cuerpos. Hasta arriba tiene una esfera que representa el mundo, y sobre de él tiene una serpiente que simboliza el mal. Antes tuvo una gran cruz sobre el mundo y sobre la propia serpiente, que fue tirada por un rayo, porque al tener alma de acero pues atrajo el rayo y lo echó por tierra. Ya no fue restituida debido a que la que pusieron va a volver a pasar lo mismo. Claro. Pero esa significaba la cruz sobre el mundo y sobre la serpiente, el triunfo del bien sobre el mal. Después sigue esa especie de pirámide cóncava que tiene 4 caras, que tiene igual representaciones de cráneos con huesos, y sobre el cráneo tiene 4 diferentes sombreros, que significan las jerarquías de la iglesia: papa, obispo, sacerdote y párroco. Símbolo de que era católico. Y en estos cuadros que marcan hacia su interior, para que veamos a fuerza, tiene unas flechas para leer el epitafio. Debió de haber tenido aquí sus datos del difunto, algunos sonetos o literatura relativa a pedir por su alma, etcétera, ¿no? Ya obviamente por la intemperie, por tantos años, pues se perdieron. Y en la parte de abajo está el sepulcro propiamente, que lo vamos a ver al otro lado bajando la escalera. Okay. ¿Y qué es el logotipo del museo? El logotipo del museo es la cavidad por donde se metió el cuerpo. Wow. Que es solo este cuadro, sí, y que conserva igual todo lo que es la iconografía funeraria
dentro del cementerio. De hecho, desde la puerta principal se ven esos símbolos. Vamos a ver guadaña representando la muerte, el reloj de arena, ¿no? Que es un tic-tac, tic-tac, así como se está yendo la vida. Poco a poco, en algún momento se va a terminar. Y bueno, finalmente aquí está ese gran monumento que la mayoría de la gente piensa que es para adornar el panteón. Claro. Y digo, además que adorna, sí es una sepultura y es la más importante de un personaje pues que, repito, dio el dinero para construir aquí el cementerio. Wow. Que se llama así porque es el último lugar donde de cuerpo presente se le rendían un ritual religioso al difunto antes de ser enterrado. Entonces por eso tiene un altar, tiene propiamente la imagen de una capilla en ese sentido de sacralidad que le da la iglesia a sitios como estos para poder rendir esos servicios que la iglesia hace con la debida dignidad a un cuerpo. Entonces aquí pueden imaginarse que entraba ya un pequeño grupo, la familia, los más cercanos, y aquí ante el féretro se podían meter cosas así con el difunto o sacarlas, dependiendo de lo que quisieran que permaneciera en la sepultura, y aquí el mismo sacerdote sellaba el ataúd, y de aquí ya salía y directo se ponía en su sepultura. Por eso se llama de paso o tránsito, porque literalmente era un ratito. Sí. Y bueno, todavía conserva pintura mural del siglo XIX, e igual la primera viga, que todavía se conserva, incluso algunos colores con los que fue pintada, y aquí hay 24 sepulcros sobre muro de una familia que los compró todos. Aquí pues, había mucha, clases sociales también en los muertos, al menos detectadas en documentos históricos que hay en San Juan del Río, se tienen 7 diferentes clases sociales. La alta, de la media hay 2, y las otras 4 son clases bajas. Okay. Y en ese sentido van los lugares donde pueden ser enterrados, y también en ese sentido va el costo del entierro, de la sepultura, de la memoria, que se llama esto que le podemos decir la tapa, que es la memoria, que es donde van los datos o el epitafio del difunto. Entonces, el lugar más caro era dentro de la capilla, por obvias razones, está dentro de la capilla, de un lugar más cercano a Dios. El otro está en el columbario, que es toda la parte de criptas en el muro, son 155, y después van tanto en los pasillos como en los patios, de arriba hacia abajo, así van las clases, y del centro hacia las orillas. Los que están más hacia las paredes son los de las clases más bajas, los que tuvieron la sepultura más barata. Claro. Pero de todas maneras no era barata. Sí, finalmente es un negocio que tiene el gobierno y hasta la fecha lo seguimos pagando. ¿Te quieres enterrar? Pues tienes que pagar. Hay muchos niños aquí enterrados. La mayoría son niños menores de 10 años y hay muchos de meses o de 1 año de nacidos. Porque cuando se abrió en 1857 hubo 2 epidemias, de viruela y de cólera morbus, y eran los primeros que se afectaban y no había ni vacunas ni cómo combatir esas enfermedades, entonces terminaban falleciendo. De hecho, el general, aquí hay más o menos 1,200 muertos en 110 años. De esos 1,200 niños son alrededor de 900, entonces sí hubo gran mortandad. Sí. Hay mucho niño que incluso, en el siglo XIX y principios del XX se tomaban fotografías a los muertos. Era una moda traída de Europa, que se aplicó también en México, y que se les fotografiaba, por ejemplo, vemos unas que parecen los niños como dormiditos, ni parecen muertos, sino simplemente que están dormidos, pero hay otros que están con los ojos abiertos, y que fueron, por ejemplo, algunas tomadas con sus hermanos o sus papás, sí. Y no se distingue quién era el difunto. Exacto, porque los preparan. Sí, así es, entonces, pero en ese sentido, los que tenían los ojos cerrados habían sido bautizados, y los que tenían ojos abiertos no lo habían alcanzado el bautismo. Okay. Entonces ellos en automático se asumía que se quedaban en el purgatorio. Entonces era más triste para la familia de los padres el no haber alcanzado el bautismo, porque se mortificaban de no saber, o mejor dicho, de saber que no iba a llegar al cielo su alma, ¿no? Directamente. Entonces lo que hacían es que iban al templo, la iglesia, y a cualquier santo virgen le quitaban los ojos de vidrio y se los ponían al cadáver, porque al morirnos lo primero que se nos echa a perder son los ojos. Sí. Entonces, para poder tomar las fotos y que la gente lo viera, en ese sentido tenía que tener los ojos abiertos. Por eso nosotros cuando nos morimos, lo primero que hacen es bajarnos los párpados.
Sí, para que no se vea Sí, todo tiene una razón de ser. Exacto. Y ya a la hora de la mortaja, es decir, de que el sacerdote hacía su último rito religioso, pues ahí aprovechaban antes de sellar el féretro para sacarle sus ojos para devolverlos al santo o a la Virgen de donde bien proviene. Ok. O sea que al final, a la hora de enterrarlos, pues no tenía ojos. Entonces, Claro. en esa creencia, pues yo les diría, no podían ni ver. Ajá. Ya a la hora de la sepultura nada, ¿no? Pero bueno, son creencias que se tienen y que la religión las infunda desde hace muchos años y también las va modificando, pero por eso se crearon las fotografías de difuntos. Ok. Los medallones que ves ahí en la barda de arcos invertido y dos que hay sobre la barda de la capilla del Calvario son medallones que tienen un cráneo y una cruz, y el último tiene 3 cruces que simbolizan el Monte Calvario. Son 14 porque son 14 de las estaciones del Vía Crucis. Entonces, antes, dentro de los panteones también se hacían procesiones en ese recuerdo del Vía Crucis, sobre todo en Semana Santa, pero también tenían otra función, el rezo del rosario, y representa cada una un misterio del rosario. Entonces, por eso están así. Digo, también adornan, porque la gente dice, mira, les pusieron como adorno. No, todo tiene un propósito. Y el propósito de esos medallones era precisamente lo que te acabo de comentar. Obviamente hay personajes ilustres, por ejemplo, expresidentes municipales o algunos personajes que participaron en la época de la independencia, otros benefactores de la ciudad. Tampoco son muchos, pero ¿por qué? Porque por lo regular ellos eran de una clase más acomodada. Claro. Y este panteón o cementerio fue construido en su origen para la gente más acomodada de la ciudad. Finalmente, por las 2 epidemias que hubo, tuvieron que echar mano de cualquier panteón, y por eso hay de todas clases aquí. Sí. Este no es el más antiguo de San Juan del Río, el primero es el panteón número 1, que lo conocemos que está junto al río San Juan. Este fue el que se hizo después, el de allá data de 1840, y este de 1857, o sea, 17 años después. Y en los cimientos, por ejemplo, de la capilla, que esa data desde el siglo XVI, en sus inicios, pero tal como la vemos es del siglo XVII. No han modificado los cimientos. No, y de hecho los cimientos, pues si te fijas propiamente no lo son, está plantada directamente en la roca madre. Esa es la peña donde está todo el cementerio. Hoy lo caminamos por pisos derechos porque lo hicieron en 1980, adaptable para que la gente pudiera caminar en lo posible sin tropezarse. Ahorita aquí lo único que te puedes tropezar es con tumbas, porque sí hay muchas y están dispuestas en desorden, es decir, porque tuvieron que echar mano de todo donde se pudiera. Pero aquí vemos perfecto en la roca madre cómo se cortaba. Por ejemplo, esta es la tapa de ese sepulcro que es así, no hay tierra. Entonces la cincelaban de modo de poderla sacar para después de meter el cuerpo, que fuera la tapa y poder poner la inscripción. Esta es la primera más antigua que se tiene aquí, el panteón de la señora Victoriana Cervantes de Martínez, que falleció en febrero 20 de 1857, y después, en años posteriores, tuvo 2 familiares que fallecieron de ella, y por eso hay 3 epitafios ahí, es decir, ahí hay 3 cuerpos, pero ella es la más antigua, y ahorita te platico de ahí arriba del último, que fue un niño. Pero también, bueno, hay ciertas, la mayoría son lápidas sobre el suelo directamente. Otras, como estas 4 y otra que está acá arriba, tienen monumentos, pero no tienen cruz. Y digo porque originalmente esa no tenía cruz, se la pusieron. Pero tienen estos copones sobre la cruz. Tienen estos copones sobre los monumentos funerarios porque no eran católicos. Entonces no colocaban la cruz, pero la ley manda que todos deben de ir a parar a un cementerio, sea cual sea tu condición religiosa, social y demás. Entonces se presume que eran musulmanes por el tipo de construcción arquitectónica que simula cierta forma piramidal en la cúspide, y en los copones, como mucha representación de esa conexión con el más allá, con el cielo, con Dios. Los copones representan un copón de oro. En ese sentido de realeza, y la realeza es Dios siempre, ¿no? El máximo. Entonces era como para poderlos identificar, y casualmente son las que no tienen lápida de nombre del difunto. Solo se ven como monumentos. Nada más. Y de ahí en fuera, pues todos los demás directo en el piso, y excepto también y ese, ¿no? Que sí construyeron un monumento.
Hay también un personaje francés que está aquí en un rincón. Literalmente lo mandaron a enterrar en un rincón, pero lo que nos aporta son muchos datos. Dice, hoy falleció, y hoy, porque tienen la fecha, diciembre 1 de 1858. Okay. Nos dice que falleció en esa fecha, pero que el mismo día lo enterraron. Okay. Hoy falleció y nos da su profesión, el ingeniero, y su cargo en el gobierno. Y director de caminos, don Teodoro de la Truplenier, nativo de Francia. O sea, nos da incluso su nombre completo, de qué país era, qué día murió, su profesión, ingeniero, su cargo en el gobierno, que era director de caminos. Se dice que él fue el que trazó la cuesta china de Querétaro. ¡Órale! ¡Genial! Y allá contrajo la viruela. Y finalmente rápido se consumió, falleció, pero no lo quisieron enterrar en Querétaro, porque era francés. Y en ese tiempo empezaban las leyes de reforma, la guerra de reforma, y no soportaban el gobierno federal a los franceses. Claro. Pero paradójicamente hablando, él trabajaba para el gobierno. Entonces, bueno, fallece, y en ese proceso del manejo del cadáver, llegan a San Juan del Río y le piden al prefecto que por favor dejen que lo entierren aquí. Después de mucho insistir, dice, bueno, llévenlo ahí al panteón y en un rincón, porque es extranjero. Claro. Y literal lo pusieron, pero tuvieron la decencia de crearle su lápida perfecta, o sea, porque hasta tiene un pecho de paloma, Sí. y ponerle todos los datos completos. No alcanzaba el tiempo ni para mandarlo, obviamente, a Francia. Claro. Entonces aquí está, es el único extranjero que tenemos detectado, y está pues, aquí en este rincón. Digo, ahorita que se los explico lo observan, ¿no? Pero por lo igual la gente ve el general o no se pone a ver muchos de los datos. Hay algunos que tienen versos, hay algunos que tienen otros símbolos, como el alfa y el omega, por ejemplo, el cuando nace y cuando muere. Sí. Que también no es muy entendido por la gente porque hoy ya no se usa. De hecho, es muy raro que la gente le ponga los símbolos de nacimiento, solo le ponen los de muerte. Sí. Por ejemplo, esta que tiene más allá de los adornos, obviamente la cruz con una corona de flores, el reloj de arena, como les comentaba, que está escurriendo la arena, la guadaña, el tridente, que es una ancla, que también tiene esa relación simbólica con la muerte. Ok. Y esta tiene un paisaje, un paisaje que al parecer, por ejemplo, aquí se ve un rayo que está cayendo hacia esta casa. Se ve ahí como un kiosco a la sombra de un árbol, ¿no? Con flores y demás. Se ve un tipo de arboleda, una entrada como un castillito, un pueblo. Y parece ser que fue tomado de un pasaje de la Divina Comedia de Dante Alighieri, cuando él desde el infierno se abre la penumbra y logra ver el paraíso. Claro. Pero no puede pasar porque intenta pasar y desaparece. Entonces le dicen, es que esa es la tentación o el castigo que estás pagando aquí, el estar tan cerca del paraíso y no poder acceder nunca. Entonces en ese sentido es como la esperanza terrenal de que el difunto pueda acceder a cierto paraíso, ¿no? Y aparte dice perpetuidad. Sí, a perpetuidad. Falleció en 1922. Aquí lo también interesante es el tipo de material, porque el estar tallando para que no se te cuarteara una sola roca es muy difícil. La verdad es que el canterero aquí hizo un trabajo artístico muy interesante, porque aparte el detalle, ¿no? El detalle, por ejemplo, de la arena, de las flores, pues aquí hay muchos detalles. Muchísimo. Se ve muy realista. Estos sean copones. Sí, son copones. Todos tienen líneas. Exacto, son copones parecidos a estos con tapa. Son 3. ¿Y todas las tumbas tienen a sus difuntos? ¿No los han movido? Sí, no, todas tienen a sus difuntos. Ok. Sabemos cuántos son. Sí. Porque tenemos su registro de muerte. Claro. Ante el registro civil en el Archivo Histórico Municipal. Por eso de ahí tenemos los datos, por eso sabemos que son más niños, de qué fallecieron, quién los presentó. Incluso hay familias enteras en donde empieza el papá presentando a uno de sus hijos, a los 2 días presenta a otro, a los 2 días o al día siguiente a otro, así una familia de 7. Luego presenta a su esposa. Y luego ya lo presenta a él un vecino porque ya no tenía familia. Y todo eso se sabe por los registros. Claro. Así se fueron perdiendo familias completas en determinados momentos, porque para las epidemias, insisto, no había ni vacunas ni con qué tratarlas.
y en ese tiempo se declararon epidemias. Nosotros ya sobrevivimos a una pandemia que es todavía más poderosa, pero hoy hay mucho para poderla, y aún así no podíamos, no se sabía ni cómo, y hasta la fecha no sabe cómo contrarrestar la que provoca el COVID-19, ese virus corona. Pues en ese tiempo era parecido, ¿no? O sea, los contagios estaban a la orden del día. De hecho, así surgen los panteones civiles, porque antes se sepultaban dentro de las iglesias y en los atrios afuera de las iglesias. Entonces, a la hora de la misa, todo eso que salía, que se llaman fuegos fatuos, a lo mejor a veces imperceptibles hasta al olfato y demás, pero en la piel, etcétera, el contagiadero era ahí, y luego vete a tu casa. Exactamente. Entonces no había un control, y por cuestiones de salud pública es que Benito Juárez decreta que se prohíben ya los entierros dentro de las iglesias y en los atrios, y se deben de crear panteones civiles a las orillas de los pueblos. Wow. Y esta era la orilla del pueblo, y estamos a 2 cuadritas, estamos en el centro. Exacto. Y el otro pues está al lado del río, que sí estaba más lejos, ¿no? Pero bueno, la intención, repito, de era para que aquí descansaran los restos de la gente de la clase más alta de San Juan del Río. Al final pues no se pudo por cuestiones de salud pública. Claro. Me imagino que entonces, si no hubiera, digamos, en un caso, no hubiera existido epidemia o algo, aquí hubiera sido pura clase alta. Y obviamente a lo mejor estarían mejor las tumbas más adornadas, más elegantes. Entonces, lo único que está, digamos, pues más elegante es el primer patio, porque son 2 patios. En el primer patio, que es donde está el columbario, que es esa parte de los arcos, están los muros, sobre el muro 155 nichos. Ese modelo de cementerio fue traído de Europa, era una moda a mediados del siglo XIX, y en México hasta ahorita solo se conocen 3 cementerios de este tipo. Este es el más antiguo que se tiene. Luego hay otro en Chihuahua y el de San Fernando en la Ciudad de México, que ahí en el de San Fernando es donde están muchos, entre próceres, personajes ilustres y hasta héroes, ¿no? Mexicanos. Está Benito Juárez, está Tomás Mejía, están varios ahí, y tiene un columbario, así se llama eso. ¿Por qué? Porque está dentro de un lugar con columnas. Es decir, tiene un pasillo techado. Entonces, al estar tu tumba en un lugar que está techado, protegido del sol, de la lluvia, etcétera, pues te cuesta más. Claro. Y para eso, por el precio, solo accedían las personas que tuvieran el poder adquisitivo para poderlo pagar. Entonces, por eso en automático se convirtió en de la primera clase. Y ahí también se rompe ya el hecho de que la iglesia dice, debes de ser enterrado. Ahí no están enterrados. Están hacia arriba. Apilados incluso. Sí, como en condominio, ¿no? Ajá. Sí. Entonces, también otro tema es que la gente no era tan alta, porque tiene de profundidad más o menos 1.60. Ok. ¿Eran entonces chaparritos? Sí, entonces si te queda de a 1.60 y aún con la caja todavía eres más pequeño, eso da a entender que la gente en esos tiempos no era tan alta, y por eso pusieron un promedio, ¿no? 1.60. Okay. Por ejemplo, yo mido 1.75, tú como 1.80. Sí. A mí sí me podrían enterrar. Y mucha gente pregunta, ¿qué hacían en el caso de que fuera alguien más alto? Claro. Le rompían aquí para encogerlo, o la cabeza, etcétera. Lo mismo ahí, si se fijan, para que quepa el cuerpo, también los tenían de repente que quebrar. Sí, me imagino. Ahí, no todas las sepulturas, por lo mismo de la roca, las hacían muy amplias y menos muy hondas. Si se fijan, todavía ahí subía, de modo que ya nada más le tapaban. Aquí también hubo cuerpos momificados, sobre todo en el columbario, y estas partes pegadas a la iglesia, porque al no haber humedad, también preservaba más el cuerpo. Es decir, nada más se deshidrataba, ¿no? Ajá. Entonces, eso se dieron cuenta cuando todavía no pagaban perpetuidad y tenían que meter a otro, sacaban al anterior. Y entonces estaba momificado y se daban cuenta y los volvían a meter, lo quebraban para meterlo en una sábana junto con el otro cuerpo. Ok. Hoy ya casi no vemos eso porque ya casi todo mundo crema. Sí. Entonces ya no llegas a la sepultura, te sale más barato cremar que pagar un lote, y el ataúd y los servicios funerarios, etcétera, etcétera. Es más barato hoy pagar una cremación, y te lo llevas literalmente a donde quieres, lo puedes traer en el coche. Hasta hay películas que hicieron de eso, ¿no? Entonces, ¿cómo van cambiando las formas de enterrar o el tratamiento a los cuerpos de los difuntos? Hoy se nos hace normal ir a un panteón y llevar un mariachi, una banda, o hacer velorios en una discoteca, etcétera, etcétera. Son nuevas
formas y más como así lo pidió el difunto, pues así se lo hacemos. Claro. Entonces, hoy no lo vemos tan macabro. Sin embargo, el sí sentaron, por ejemplo, un muerto para tomarle una foto. Eso sí se así como que, ¿cómo, no? Pero son modas que te van dando las épocas y las diferentes formas de entierro a través del tiempo. Y hoy lo vemos muchas cosas normales, ¿no? Y luego viene el Día de los Muertos y es todo fiesta. Como vemos bien padre, nos disfrazamos de calacas, salimos a bailar, a jugar entre familia y demás. Entonces eso se ha vuelto parte de nuestra identidad como mexicanos y tiene que ver pues, con los muertos, ¿no? Y ahí vamos y hacemos un día de campo ahí en el panteón. Comemos entonces, y todo. Antes impensable. No, pues sí. Era una falta de respeto, digamos, y ahora ya es normal. Sí. Más lo que salga, ¿no? Ajá. Si fallece un reggaetonero, pues van a ir. ¿Quién sabe? Van a ir a perrear todos. El hecho de cómo está construido, de que incluso dentro de México no es un panteón normal, el hecho de que puedas caminar tal cual sobre las tumbas o que Sí. se te pase que pises una, por ejemplo. Pero aquí tal vez una pregunta ya personal para usted. ¿Usted cómo ve, por ejemplo, el hecho de que hay gente que dice que las tumbas son un lugar muy de respeto, o sea, que ahí está el muerto? Pero, por ejemplo, hay casos aquí como en la tumba de que entre más la pises, pues más le conviene al muerto en cuanto a cumplir su penitencia, ¿no? ¿Usted qué es lo que piensa? ¿Usted qué le parece que es tal vez este proceso de la muerte o no sé, usted preferiría que cumpliera una penitencia de este tipo de que lo pisaran o que quedara su tumba apartada? Lo que pasa es que, mira, pues obviamente sí, o sea, definitivamente los restos de un fallecido merecen, su tumba merece un respeto, porque guarda cierta solemnidad, cierta dignidad, ¿no? Sí. Y tenemos en ese sentido que respetar a los muertos. En los panteones, los niños son inocentes, ellos pueden subirse a jugar arriba de las tumbas y demás, porque es su forma natural. No así alguien que se sube por subirse hasta perjudicar el patrimonio, y debemos entender, ese es el ejemplo también de este museo, que es un monumento histórico, que está registrado en un catálogo nacional de monumentos históricos, y que es patrimonio de los mexicanos, no nada más de San Juan de Querétaro, sino de México, para el mundo. San Juan del Río es patrimonio mundial también nombrado por la UNESCO en 2010, Sí. por el Camino Real de Tierra Adentro, que es aquí tangible la Avenida Juárez. Pero es una ruta de 2.600 kilómetros que llega desde la Ciudad de México hasta Albuquerque, Santa Fe, en los Estados Unidos. Uh-huh. Y en ese sentido, todos los centros históricos, sobre todo de ciudades como San Juan del Río, que guarda su arquitectura virreinal, esa esencia de todavía, aunque es una ciudad y zona metropolitana, de un pueblo a la antigua, claro, ¿no? Entonces, en ese sentido, la recuperación de los sitios, monumentos históricos patrimoniales, deben de dar dignidad. Y por eso, qué mejor idea que haberlo convertido en un museo. En ese sentido, lo que aquí se recomienda obviamente es que no pisen las tumbas en lo posible, porque de repente te das cuenta que la estás pisando y está la otra atrás, y está la otra acá. Entonces, sí. Pero sí en lo posible procuramos que no se suban a las tumbas. Ese señor, y aparte, ya rompiendo la leyenda, sí está su registro y no es que lo haya pedido, no había lugar. Y dijeron, en el primer escalón, porque las escaleras se suben de arriba hacia abajo, entonces siempre el escalón, el primero va a ser el de abajo. Es decir, porque se sube. Este es el último. Nosotros vamos para allá, pero no es el primer escalón, es el último. Sí. Es el primero y aparte es el más ancho. Entonces en su registro dice, sepultura en el primer escalón de la escalinata entre los dos patios. Órale. Ahí no dice, él lo pidió, porque no. Claro. O sea, por eso las leyendas son basadas en un personaje, en un monumento, y es algo inventado, ¿no? Precisamente por eso luego le digo a la gente la advertencia, porque luego se van pensando que es la historia verdadera. Ajá. Pero pues sí, es parte del folclore, de la tradición oral que debemos también de conservar, porque le da ese picorcito que lo asocia con la cultura y con la historia, ¿no? Sí. Y a la gente le fascina, y más de noche. También hacemos recorridos en la noche, porque el museo cierra a las 6 de la tarde como todos los museos, pero lo hacemos en la noche porque en la noche pueden venir a alcanzar el atardecer, que desde aquí son los mejores, y también se ve diferente en la noche con la iluminación. Uh-huh. Ven detalles que por lo general con mucha luz no se ven, y también por eso les digo, vengan en la mañana y vengan en la noche para que lo mismo, en el mismo recorrido, puedan apreciar los detalles. Logramos ver hasta detalles en la arquitectura que
que con la luz no se ven, ¿no? Incluso lloviendo también cambian, algunas cambian de color. Justamente Por por ejemplo. la piedra, ¿no? Sí, por ejemplo, esa verde que está allá, Sí. se ve como un verde cenizo. Cuando llueve se ve verde botella y brilla. Órale. Como Esa. esmeralda. Sí, exactamente. Wow. Y esta, por ejemplo, tiene el alfa y el omega. Sí. Alfa y el omega. Inicio y término. Nacimiento y muerte. Y aquí nada más le pusieron los años. Él nació en 1837 y falleció en 1902. Ya con eso ya sabemos su edad, ¿no? También los acrónimos funerarios. RIP, ¿no? Rest in Peace, que también hay una versión en latín. Sí. También hay EPD, en paz descanse, DPE, descanse en paz, etcétera. Son acrónimos funerarios que también hoy ya casi no los utilizan. Sí. El que más utilizan es el RIP, pero lo asumen con la cruz de Jesucristo. Pero realmente la gente luego no sabe ni qué significa, sino nada más lo conecta con Cristo, ¿no? Sí. Entonces, hay que explicar también eso, porque trae ciertos símbolos y eso también marca las épocas. Este es principios del siglo XX, 1902. O sea, tenía 2 años que habían cambiado de siglo, ¿no? Exactamente. Entonces, ahí también hay RIP, pero está más burda. Obviamente es en cantera de la de aquí. Estas ya son de mediados del 20, que ya ocupan el mármol aglomerado, Sí. que hasta la fecha se sigue usando, pero que es muy barato, este tipo de monumentos. Y eso marca las épocas. Y este son del siglo XX, mira, del 35. Y acá ven, si lo ven desde acá, el columbario, porque está numerado. Desde la 1 va hacia abajo, 1, 2, 3, 4, 5 y vuelve a empezar. Y así se va hasta terminar ahí en la 155. Ok. Pero si lo ves desde acá, son de diferentes materiales. Hay mármol, hay canteras, cantera rosa, roja, amarilla, blanca. Hay mármol blanco y hay uno que no es tan blanco. Por ejemplo, esto que está aquí Sí. es un ejemplo. Este es súper blanco, casi que absoluto. Y estos tienen beta, bueno, este también, tienen vetas negras, algunos. Ajá. Ese es mármol de Carrara. De Carrara es una región de Italia. Ese fue un pedimento que se hizo de esa laja expresamente para este difunto desde Carrara, Italia. Y eso se distingue por la blancura del mármol. Y estos de arriba, por ejemplo, son del mármol blanco, pero de bizarrón en cadereyta. Ah, ok. Entonces, obviamente sale más barato. Sí. Para ese tienen que ser un pedido de importación y pagar impuestos desde el pedido. La salida de Italia para el embarque hasta Veracruz. Llega a Veracruz, antes de bajarlo al barco tenían que pagar un impuesto para bajarlo. Es la entrada a México, pagas otro impuesto en Veracruz y de ahí el traslado a México. Sí. Y de ahí es otro impuesto. Y de ahí para venir a San Juan y aquí es otro impuesto. Y luego el impuesto para ponerla, más el canterero que la labró. Entonces es gasto por gasto por gasto. Entonces, obviamente, tenían dinero para hacerlo. Sí. Y sin mencionar que está en el área adinerada, ¿no? Exactamente. Entonces, y bueno, pues ya era el último gasto, digamos, Claro. en el difunto, pues valdría la pena, ¿no? Ahí sí como que si lo apreciaban, yo creo, pues como, no, hay que traer mármol de Carrara. Entonces, también lo que dice, etcétera. Hay unos que ni la previsión tomaban, por ejemplo, son horizontales, las medidas son horizontales. Ese es vertical. No le dijeron al canterero que tenía que hacerlo horizontal. Ok. Entonces la hace vertical y ya cuando la vienen a poner acá, y ahí pues hubo chanchullo porque tuvo que agarrar su número, pero también agarró más de la mitad del que seguía de abajo. Sí. Que debió de haber tenido esto aquí. Y eso no debía de haber sido. Hay otros que no lo pudieron hacer y la colocaron acostada. Sí, por allá ¿Sí se ve veo por allá? justamente una. Ajá. Sí, por aquí había otra. Ahí hay otra parada, otra que le recortaron, etcétera, Sí. ¿no? Pero son faltas también de previsión, otras que quedaron más chicas. Ajá. Y les rellenaron, otras que no alcanzaron a entrar, porque a lo mejor quedó muy grande el ataúd Sí. y apenas por eso dijeron, unas alcayatas y nada más la pones, ¿no? No lo vamos a ver porque ya, pues no, obviamente no lo vamos a abrir para ver si es cierto, Claro. pero aquí hay otra, esta todavía está más grande que esa, Sí. y se agarró acá, y eso no debe de haber sido. Alguien obviamente lo permitió y lo debió de haber permitido a cambio de una buena lana. Exactamente. Bueno, y en cuanto a la pintura de las ánimas del purgatorio, que es otro símbolo de pedir por los difuntos que no se sabía su destino espiritual, digámoslo, no sabían si se iba al cielo o al infierno. ¿Y por qué? Porque aquí o eres bueno o eres malo, Sí. ¿no? Y por lo regular es muy difícil que tachen a alguien de que es que era súper bueno.
seguro se fue al cielo. Sí. O ese era bien malo, seguro está en el infierno. No, por lo regular era de no saber. Entonces, este lugar se llama el osario, que es el lugar donde depositaban todos los restos de los cuerpos que no pagaban perpetuidad. Y si no los reclamaban los familiares, les daban un tiempo, pues los retiraban y los echaban aquí, todos revueltos. Ajá. Y volvían a ocupar la sepultura. Entonces, por eso el osario se llama, sobre todo porque cuando se entendía que sacabas los restos de alguien y literalmente los tirabas, pues Sí. no tenían esa conexión espiritual completa. Por eso aquí dentro se mandó pintar esa imagen de las almas del purgatorio, que es una réplica de un cuadro que estuvo en la sacristía de la parroquia de San Juan del Río, y que se ha preservado muy bien desde mediados del siglo XIX, porque está bien cubierto de la intemperie. Cuando mucho tiene, por ejemplo, hay un tragaluz que no le da directamente, Ujú. y también tiene algunos sonetos, literatura relativa a ellos. Por ejemplo, allá dice: estoy muy abatido con esta cadena de fierro, de modo que no puedo levantar mi cabeza ni puedo ya respirar. Y también viene en latín. Y todo eso es por pedir por las almas del purgatorio, por eso en toda la pintura mural, en la entrada, desde ahí vamos a ver que se piden por las almas del purgatorio. Pues sí, este mural tiene desde 1850 mediados, ¿no? Uh-huh. Se ha conservado bastante Sí, bien. muy bien. Solo tiene unas... Y ahorita estamos con luz manchillas. natural, pero en la noche, con la iluminación, se ven más detalles, obviamente Sí. el color, etcétera. Y si se fijan, son 6 personas que están ahí. Ujú. Una tiene una mitra, Sí. significa que es de la religión, es un hombre. Y acá otro tiene una corona dorada, está atado con grilletes a las manos y al cuello con cadenas que lo jalan hacia las llamas. ¿Eso qué quiere decir? Que así seas bueno, seas malo, seas de la iglesia, seas rico, seas pobre, puedes estar ahí sin distinción en el mismo lugar. Igual te quemas, igual sufres, igual te puedes ir al cielo, igual al infierno. Es parejo. O sea, es parejo, ¿no? Eso simboliza. Y desde luego la cruz, Sí. que está representando al reino de los cielos, pero también, insisto, al instrumento que le dio muerte a Jesucristo, la Sí. conexión con la muerte. Y está con azul real, menciono mucho el azul real, porque está en muchos lugares, lo vimos en el ataúd, lo vimos aquí en los anuncios de numeración de los nichos y en la cruz, porque el azul real es un color no natural, es creado. Y no es creado así con 3 colorcitos, sino lleva varios. Es Sí. un color especial que se hizo para los reyes en Europa. Wow. Para específicamente en las pinturas que les hacían coronados o demás, las que pasan a la historia, les ponían azul real, ya sea en la capa, en algún detalle en la corona, en algún detalle como en la banda, etcétera. Y eso solo era para ser usado por los reyes. Entonces, en esa asociación del rey de los cielos o el reino de los cielos con la realeza y demás, era como comprar boletitos. Píntalo de azul rey, que le decimos nosotros, Sí. porque eso va a provocar que esté más cerca del cielo, que al final es azul, ¿no? Claro. Entonces son comprar, insisto, boletitos para pedir, porque ojalá llegue al Allá. cielo, nunca lo iban a saber, ¿no? Pero al menos eso los confortaba. Aquí veo que tienen monedas. Sí, la gente echa, no sé por qué, ni que los mueva Ok. a hacerlo. De hecho, siempre había habido aquí un letrero de que por favor no echaran. y parecía que peor. Sí, claro. Entonces lo quitaron y ya, pero sí echan, no sé, a lo mejor piden por las almas, en entendido como pedir en la suerte de los deseos. Pues Porque pedir por a lo mejor los muertitos, ¿no? justamente aquí está el portal del diezmo, ¿no? Sí. Que ahí también echan dinero, no sé por qué. También echan ahí en un pozo que hay ahí. Ajá. Luego va un niño una vez fue y llevaba su hilo con su imán y me dice: no me dejas sacar. Le digo: a ver qué tan largo está tú, porque está en mi oficina. Sí. Y digo: a ver, y esas no agarran imán. No. O sea, no. O tantito y caen. Sí, Entonces no se tampoco. matan tanto. Ajá, para su mala suerte. Sí, pero es como algo que llama, ¿no? A lo mejor es como una plegaria. Claro. De hecho, sí es cierto, en Europa había y en México hubo unos que se llamaban peto de ánimas. Ajá. Y era tipo esto, como en los caminos, en cada cierto tanto ponían un tipo de alcancía hecha con piedra. Ok. Del lado que llegaba el que pedía por las ánimas del purgatorio, porque era para eso, Ujú. tenía así como que una concha con agua bendita y una raja para por ahí aventar su moneda y ya, Ok. ¿no? Se iba. Sí. Por eso había varias. Y del otro lado tenía pues
la apertura para que la iglesia pudiera ir a recoger el dinero y se lo llevaba. Sí. Entonces era pues un negocio. Se llamaban petos de ánimas y se llamaban así porque era para pedir por todas esas ánimas del purgatorio. Les ponían en los caminos porque los caminos eran para peregrinaciones. Sí. Entonces cuando había mucha gente, pues se iban parando y dejaban y dejaban. Entonces la iglesia no por nada ha tenido dinero toda la vida. Sí, claro. ¿Sí? Wow. Y mientras que lograba la gente, pues cierta tranquilidad o reconforte por haber pedido por todos, ¿no? Y a lo mejor quitarse cierta presión psicológica por a lo mejor, o incluso contribuir porque pues me estoy portando mal, pues voy a pedir por ellos para que cuando yo me muera no me vaya tan mal tampoco. Claro, también para que pidan por mí. Sí, ¿no? al final creencias, ¿no? Sí, Miren, por ejemplo, sí, no es adorno, es una tumba que aquí quedó. sí, justamente lo estaba viendo. Y son como las que mencionaba, me imagino que con la lluvia o el agua se notan más los datos. De hecho, luego cuando yo hago recorridos en la mañana cargo mi agua porque la mojo para que vean el resultado. Y dicen, no, Sí. Entonces, pues ahorita es el Museo Panteón. Hacemos también eventos culturales de que tengan que ver con teatro, música, conferencias, exposiciones como la que está allá ahorita. Y como no hay una museografía, porque estamos trabajando en ella, no hay cédulas para que ustedes solos puedan leer lo que yo les digo. Claro. Sí, una tarjeta. Sí, entonces por eso hacemos en el mes 2 en la mañana y 2 en la noche para darles el recorrido completo y así lo vamos a hacer hasta que esté ya la museografía. ¿Tienen unas fechas específicas para esos recorridos? No, pero por lo regular son martes y jueves, Ajá. en la mañana a las 11, los de la mañana sí son a las 11, y en la noche siempre son a las 7:30 para que alcancen a ver la puesta de sol y ver el cambio, el oscurecimiento y el encendido de la luz monumental. Sí. Acaba de ser restaurado después de 40 años, en este enero de 2023 se entregó, entonces se reaperturó hasta junio pasado. Entonces estamos como que ahora mostrándole a la gente qué es lo que se recuperó y pues toda la historia general del monumento, como también les hacemos el recorrido por la exposición que está en ese momento. Ahorita hay una de cartografía del siglo XVI, que es la más antigua del estado de Querétaro, y es importante porque son 18 piezas, de las cuales las primeras 8 son de San Juan del Río, que son los más antiguos de todo el estado de Querétaro. Wow. Y bueno, una pregunta tal vez es muy tonta, pero ¿por qué aquí no hay flores? O sea, bueno, yo en... Plantas. En las tumbas en las Ok. que yo he visto en los cementerios siempre Ujú. hay arreglos de flores, hay banderas, hay Ujú. cosas dedicadas. Aquí hay alguna razón específica de que tal vez no haya flores. Digo, tal vez en las del piso sea más difícil porque pues es el... No, el no lo paso hay. doble. Porque ya es un cementerio clausurado desde 1967. Okay. La gente, a partir de 1967, se le permitía el acceso para venir a recordar a sus muertos dejando flores, etcétera. A los niños juguetes les dejan también, Sí. etcétera. De repente la gente dejó de venir. ¿Por qué? Porque ya eran muy antiguos las sepulturas. Mucha gente de San Juan se fue de aquí, dejaron de visitarlos. Y pues a los niños, por ejemplo, que nadie conoció, no los vienen ni los visitan. Entonces por eso quedaron, digamos, en desuso. Queda clausurado, que de hecho aquí está la tumba la última, ¿La más reciente? la del niño José Edgardo Landeras Laiseca, que falleció a los 44 días de nacido, en el 17 de diciembre de 1967. Pagó perpetuidad y ya estaba completo el panteón, y entonces cuando lo clausuran. Por ejemplo, aquí a ellos, cuando les traían flores, solo se las ponían aquí o Sí. hacían una pequeña coronita aquí como un hoyo de clavo, se la colgaban, era todo. Veladoras las ponían en el piso y pues ya, ¿no? Obviamente hoy como ya no está en servicio como cementerio, y de hecho no hay, quien llega así han venido de fuera, de Cancún, vino una vez una pareja a buscar a su bisabuelo y lo encontró. Wow. Pero literal lo vio, se tomó una foto y se fue. Sí, claro. No le trajeron ni florecitas ni nada. Nosotros, ¿qué hacemos? El Día de los Muertos, nosotros montamos la ofrenda de los muertos, en honor a los muertos del panteón, y hacemos una velación, que es como parte de la cultura en pro de todos los que están aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ya no son visitados. Claro. Y luego al verlo como museo, ya no lo ves propiamente como cementerio, no te causa esa
esa atmósfera lúgubre, Sí, Sí, claro. o sino incluso más es la- de serenidad, de admiración, de qué bonito está, de qué tranquilo. Ajá, No sientes el que aquí hay muertos, y sí los hay, ¿no? Esa- Estamos encima de ellos. solemnidad, ¿no? De un panteón. Exacto. De hecho, sí, o sea, bueno, lo que me he dado cuenta en las pláticas, en el recorrido, es que, como usted mencionaba, ¿no? México rompe, para empezar, con muchas cosas como la celebración, ¿no? O sea, de que parece que hasta si te mueres, aún así va a haber fiesta del otro lado. Exacto. Pero aparte, aquí en este museo, veo que, por ejemplo, rompemos que desde monumentos musulmanes, Ujú. pasando por una lápida con decoración y 2 pasos más y ya está el francés en una esquina. O sea, ni siquiera tienes que subir los escalones para ya tener un gran contexto, una gran historia. Pues sí, Sí. y también es muy cosmopolita, digámoslo así. Es decir, al haber de diferentes clases, te da para mucho tema, diferente iconografía, diferentes decoraciones, diferentes materiales, diferentes posiciones, diferentes estilos, diferentes nombres, ¿no? Claro. Etcétera. Y todo eso tiene que ver, pues sí, con un arraigo familiar que eso lo tenemos todos, por eso vamos a cualquier panteón y vamos a una miscelánea de monumentos. Incluso, por ejemplo, si vamos a las criptas, lugares criptas como las de la Basílica de Guadalupe, Ujú. entra uno y pudiera parecer que es igual, pero no. Tienen algún sellito de la familia, un letrerito, un portaflor, ¿no? Que nada más cabe una flor, Sí, porque no les dejan más. Pero bueno, también son las circunstancias de las épocas, del poder adquisitivo de las personas, incluso de qué tanto querían o no al difunto que sepultaban. sí. Porque hay unos que no tienen nada. No, solo tienen la cruz. Esto no significa que no tenga. Tiene, pero a lo mejor no querían que se enteraran de a quién viene enterrado ahí. ¿Por qué? Ok. Porque a lo mejor no era muy querido, Ujú. o a lo mejor por ser muy querido, corrían el riesgo de que alguien viniera a sacarlo, Claro. ¿no? Por ese fervor que se tenía o simpatía por esa persona. Entonces hay unos que no tienen, según nada, de difunto, cree la gente, pero no, sí tienen, porque toda vez que las cruces son diferentes. Sí. Esa tiene una base como de copa abajo. La otra tiene un rip y no tiene nombre de difunto. La otra tiene la base más grande. Sí. Esta la tiene un poquito más pequeña. O sea, esta no tiene. No era católico. Cierto. O sea, Wow. son cosas que la gente a lo mejor dice, no, pues esta no tiene nada, esa nada más dice perpetuidad y tiene AD, ¿no? Sí. Entonces, son muchos detalles que si te llama la atención, ya en base a la historia, ver cuándo fallecieron, pues por eso es de este estilo, por eso no está tan adornada como las del Porfiriato, ¿no? Que son las de finales del siglo XIX. Sí. Que tienen unos detallitos de adorno en el tipo de letras. Sí. ¿Por qué? Porque la moda era Europa. Entonces era hacer parecer que me gustó, está bien bonita. Cuando yo me muera me la hacen igual. Y sí, Sí. hasta que se va perdiendo, ¿no? Y también vemos faltas de ortografía, por ejemplo, del canterero que nunca le dieron a lo mejor los datos, se los dieron mal y pone unas letras por otras, incluso la I, cuando la vemos la I latina con Y, eso es un español de la independencia Ajá. hacia el porfiriato. Se Sí. utilizaba igual la Y Como por la latina. Sí, hay muchas palabras que se fueron modificando, ¿no? Sí. Así. Digo, finalmente suenan igual, pero hoy sí la RAE dice no es correcto. Claro. Pero en ese tiempo sí. Era incluso poner la Y en lugar de la latina era señal de alcurnia. Ok. Sí. Y bueno, retomando lo que nos comentaba, por ejemplo, de la pintura, que tal vez hay una falta de conocimiento. Por ejemplo, he escuchado muchas personas de fuera, bueno, incluso también mexicanos, que dicen, por ejemplo, ¿por qué adoran a la cruz si es ahí donde se murió Jesús, cuando en realidad lo que nosotros, los católicos portamos como la cruz, es el hecho del simbolismo que, pues todo tal vez el viaje de Jesús, y pues no adoramos tal cual la cruz como qué bueno que lo La cruz es la crucificaron. representación de la pasión y muerte de Jesucristo. Claro. O sea, él, pues sí, él cargó su cruz. Él cargó el instrumento por el que lo iban a matar, en nombre, se supone, de todo el mundo. Sí, de la de salvación. todos nosotros, ¿no? Ujú. Entonces, por eso, y tienes tu razón, no es en sí la adoración a la cruz, sino a lo que representa la pasión y la muerte de Jesucristo, ¿no?
Y Ahora, ¿por qué? Buena pregunta también, porque ahorita, ¿por qué se llama Panteón de la Santa Veracruz? Ujú. Porque es separado, no es Veracruz el puerto, ni tiene Sí. que ver con eso, aunque sí, la Santa y Verdadera Cruz de Jesucristo, así se escribía, Santa Veracruz. Y esa advocación surge a partir del emperador Constantino de Roma, Ujú. que encuentra la cruz verdadera de Cristo. Y a partir de ahí manda a hacerla astillas, Ajá. para mandarla a todo el mundo una astilla, Sí, y se convierte al catolicismo. Y él exalta a la Iglesia Católica en Roma, y a partir de ahí el culto a la cruz, como a Jesucristo, como a la Virgen Dolorosa, a muchas advocaciones hoy, tanto de vírgenes como de santos, él la apuntala, y por eso se hace tan famosa en su tiempo la Iglesia Católica, y entonces ya muchos se convierten al catolicismo. Sí, de hecho he visto también que en varios altísimos, en iglesias, a lo mejor más importantes de algunas ciudades, hay astillas de Sí, la como cruz. reliquia. Exactamente. De hecho, en todas las catedrales debe de haber. Ajá, sí. Eso es ipso facto. Es para todas las catedrales en el mundo. Hoy, la verdad, no sé qué tantas astillas diera Claro. la cruz, como para que las que se siguen creando tengan una astilla, o de una misma astilla se vaya astillando para, ¿no? Por ejemplo, Repartir. si está en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, y de ahí saquen para la creación de una, otra, ¿no? Igual que de repente guardan gotas de sangre de algún santo, de alguna santa, etcétera, etcétera. Y es la representación de la persona, ¿no? Sí. Pero Santa Veracruz viene de ahí. Cuando llega Hernán Cortés al Nuevo Mundo, él traía su estandarte de la Veracruz. Sí. Y cuando funda el primer municipio, que es el primer ayuntamiento de toda América, lo nombra la Villa Rica de la Veracruz. Que es Veracruz. Y no es Veracruz, ¿No? está, Ok. no, ni donde está el puerto, ni donde está San Juan de Ulúa, porque ni Ajá. donde está la antigua Veracruz, porque hay un municipio que se llama así. Sí, porque es lo que se cree como. Pero no, hay una que se llama Villa Rica, que está Ajá. entre Zempoala y Tampico, y ahí se llama Villa Rica de Ok. la Veracruz. Ahí es donde él llegó con sus barcos, ahí es donde los encalló, y ahí es donde fundó el primer municipio y ayuntamiento. Wow. Hoy, si ustedes van, es un pueblito de 4 calles. Sí, muy pequeño. Y el mar, Ajá. esplendoroso. Y de este lado, teniendo ahí el mar, tiene un montículo tipo la Peña de Bernal, Ajá. pero muy verde, porque ya es húmedo. Y en la cima tiene una zona arqueológica que se llama Queahuiztlán. Ujú. Esos fueron los primeros indios que vieron cómo llegaron los españoles. Ok. Y cómo, los que vieron por primera vez al caballo, los que vieron que sus armas echaban fuego por la boca, decían, ¿no? Sí. Entonces, de ahí viene la Veracruz, y se la puso porque él era fanático, porque era fanático de la Veracruz. Wow. Ya después que se haya juntado Veracruz, Claro. es por como lo dices. Si tú dices el Panteón de la Santa Veracruz, se oye como junto. Ajá. Pero Veracruz. ya están así que en el letrero de aquí y en el de allá le pusieron junto Veracruz. Sí, de Pero hecho es no. Vera de verdadera y cruz. Sí, no está separado. Entonces de ahí viene. ¿Por qué? Porque la cruz es el símbolo de la muerte por la que se le dio a Jesucristo muerte. Ok. Y digamos, bueno, también recordando todos los simbolismos que podemos encontrar, como por ejemplo las diferentes cruces o que en unos venga cruz, pero en otros la guadaña. Ajá. ¿A usted qué es el que tal vez más le gusta o más curiosidad le causa? Tal vez por su diferencia, por lo que representa. ¿Cuál es, digamos, el símbolo que usted ve que es que destaca para usted? Mira, de que destaca aquí, obviamente es la cruz. Sí. La forma en cómo disponen la cruz, por ejemplo, las ves acostadas o inclinadas, y de repente unas a la izquierda, otras a la derecha, otras con una palma, otras con flores, otras sin nada, otras rectas, otras hundidas, otras resaltadas, pero casi todas llevan cruz. La que casi no, por ejemplo, los símbolos de la guadaña, del reloj de arena, es muy raro encontrarlo, pero sí está. En ese sentido es como una lápida más poética, ¿no? Sí. Digámoslo así. Es el querer explayarse en ese sentido de la muerte y del sufrimiento, y de entender sobre todo que lo que estamos viendo es un aviso de que a nosotros también nos va a tocar. Claro. No estamos Porque exentos. el reloj de arena, de veras, o sea, ahorita si nos imaginamos un reloj de arena, están de nuestra vida. Yo tengo mi reloj de arena y no dejan de caer los granitos. Sí. Y en algún momento se van a acabar. Entonces, Sí. el poder comprender, que es lo único seguro que tenemos, pero no sabemos cuándo. Exacto. Incluso
Hoy te dicen, el reloj de arena que dura 15 minutos, así. Y sí dura eso, a veces dura un poquito menos, un poquito más. En ese juego de ambivalencia de no saber cuándo cae el último granito y si es antes o después de la hora, ese es a lo que la mayoría le tenemos miedo, que es el miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque no sabemos qué va a pasar. Sí. Muchos dicen, no, pues yo con que me muera, así casi que de un infarto sea instantánea. Pues yo les diría, yo no me quiero morir, ¿no? Claro. Porque me falta mucho por vivir, yo me quiero comer al mundo. Entonces, y conformarse con todo nunca es suficiente. O sea, tú te quieres comer el mundo, te lo estás comiendo y vas a querer más. Entonces, mucha gente dice, no, yo sí sé que yo a lo mucho voy a vivir 10 años. O sea, como muy conformes por vivir poco. Ajá. Yo creo que no, y eso, te digo, va como en ese sentido de comunicación. Como cuando nos dicen polvo eres y en polvo te convertirás, es algo cierto. Uh-huh. Aquí la bronca es cuándo. Sí, y bien dices, yo creo que es esta parte de, pues lo que nos trauma a todos. Sí, es miedo. ¿Cuándo? Es miedo, ni siquiera cómo, cuándo. Exacto. Y vemos que ahorita tienes incluso un niño y lo ves jugando y todo, y de repente mañana ya es su funeral. Sí, porque pues, a lo mejor se cayó, o porque a lo mejor dormido le dio un infarto. O sea, uh-huh. no estamos expuestos a todo, y por eso no podemos nosotros escribir nuestra propia muerte. Claro. Eso es irreal, ¿no? Ni el suicida lo hace. Ajá. Entonces, son muchas versiones de la muerte, son muchas versiones de entierros, de ritos, también es un acto social, así como desde que una mujer se entera que se embaraza, uh-huh. le avisa a alguien, ¿a quién? A su marido, ¿no? Claro. Y de ahí a la familia, y luego hoy hacen el evento de que rompen un globo para ver si es niño o niña. Claro. Y luego ya nació bien, sale, ahora el bautizo, invita a todos. Luego la confirmación, la primera comunión, la boda, y lo mismo cuando se muere uno, avísale a todos que ya se murió. Y ahora vamos a organizar la fiesta. Pues sí, en el velorio tiene que, primero la caja, ve a conseguir el lote, como le llamas a la tumba. Consigue el café, el pan, si vas a dar sándwiches. Hay gente que pone todo un buffet. Sí. Y después ya, vas al sepelio, es otro evento social. Y ahí vas, que el mariachi, que la banda, que no sé qué. Lo entierran. Ahora el novenario. O sea, nos gusta también perpetuar el sufrimiento. Sí. O sea, 3 días, ya casi no lo hace nadie, pero 3 días de luto deben de ser, decía mi mamá. Y es que antes celebraban, bueno, siempre se ha celebrado, ¿no? Los cumpleaños. Pero cuando uno muere, se celebra el aniversario de muerte. Sí. No se deja de celebrar a la persona. Ajá. Entonces, sí, dicen, hoy fuera tu cumpleaños, ¿no? O feliz cumpleaños, que yo les digo, es que no cumpleaños. No. Es aniversario luctuoso. Sí. ¿Qué más quisieras conmemorarlo? Y hay gente que va el Día de las Madres, ¿no? Por ejemplo, el Día del Padre, el Día de los Abuelos, etcétera. Ya se vuelve el panteón, aparte de los momentos propios de ir a enterrar, un lugar de eventos sociales en torno a los difuntos. Claro. Más el 2 de noviembre. ¿No? Entonces, y hablando, digamos, también de esto, bueno, usted que ya conoce tanta variedad de historias, uno crece, por ejemplo, yo crecí con la idea de que si un niño moría o fallecía, se iba directo al cielo. Pero aquí, como usted nos comenta, es para el purgatorio. Entonces, aquí la mayoría son niños y se supone que pues están en el purgatorio, que aún no están en el cielo. Lo que nos comentaba de las fotografías de los ojos abiertos. Usted también, me imagino que pues de inicio creció con una visión general, pero hoy en día, tal vez de conocer tanto, ya se ha visto modificada. ¿Usted tiene algo así consolidado también de qué es lo que cree o sabe tanto que ya no sabe qué creer? ¿Usted sigue una línea? ¿Usted cómo ve todo este proceso también? Pues mira, afortunadamente sí conozco ya de mucho porque me interesa y me tiene que interesar porque soy cronista municipal. Claro. Entonces le debo de hacer a todo. De repente soy doctor, arquitecto, antropólogo, ¿no? Ahorita hasta casi que taxidermista. O sea, ¿por qué? Sí. Porque tienes que hablar de todo lo que se ve y hasta lo que no para que la gente pueda conocer su tierra. Entonces, en esto de los muertos, yo no te voy a decir que soy insensible. Yo lo que sí o sí le tengo miedo a la muerte. Yo sí le tengo miedo. O sea, yo no me quisiera morir. Obviamente, ¿no? Y menos de una forma muy fea. No sufrir, ¿no? Decía mi abuela y no se me olvida. Decía, uno no debe de vivir tantos años, hijo. Y menos enfermo. Sí. Porque no es calidad de vida. Diario me acuesto esperando que no amanezca.
Le pido a Dios que, Sí. que me lleve. Sí, que si va a morir Y sea... le digo, y luego dice, pues amanezco y digo otra vez. Y dice, y ya no es ganas de no vivir, sino, o sea, vivo y todo, pero no es lo ideal, no puedo ni moverme, etcétera, ¿no? Y Claro. gastan y así. En el sentido de cómo la gente siente a sus muertos, pues sí, obviamente te duele porque es alguien que vas a extrañar, si con las mascotas pasa. Sí, Yo, sin embargo, yo te diría, yo a partir de que falleció mi papá, yo no he vuelto a ir a ningún velorio. ok. Ese es por decisión propia, yo me Ujú. pongo muy mal de salud, de estar en esa situación, en esa circunstancia. Puedo ir más a un entierro, pero no a un velorio, pero Ok. tampoco voy a un entierro. Ujú. Si es de mi familia, muy de a fuerzas voy porque es mi familia, pero por ejemplo yo tengo eso, ¿no? Hay gente que no le cae el 20 del sufrir hasta mucho después del entierro y que pasaron todos los novenarios, levantaron la cruz, fueron incluso y la pusieron, y le cae hasta después una depresión porque Sí, no lo vivió realmente, por estar preocupado por los trámites. O sea, exactamente. esa cuestión te rompe, ¿no? En la mente tienes que estar frío porque tienes que ver que el acta de nacimiento y que el acta de defunción, y que ahora vea la funeraria para que vengan por él, y hay que escoger, a ver, ¿de qué color quiere su caja? O sea, Sí, y estar pensando en eso, que yo pienso que eso en mi familia yo sí estaría encargado, porque para eso sí yo que soy un poco más frío, que no significa que no me duela. Ujú. En algún momento yo tendré que hacer mi duelo, Claro. pero no me ha pasado que directamente tenga que hacerlo, pero ha de ser muy feo el tener que alguien encargarse de eso. Mi hermana me preguntaba, ¿tú qué haces si alguien se muere en tu casa? ¿A quién le hablas o qué? Y tiene razón, Sí. porque Sí, si sí, tú mueves el cuerpo, estás haciendo un delito. Sí. Y no te das cuenta hasta que te dijeron, se va al bote porque usted lo subió a su coche y lo llevó a otra Manipuló. casa. Ajá. Manipuló. Entonces se presta a que lo mataron. Entonces, le digo, buena pregunta, y le digo, lo primero que se hace es hablarle a la Cruz Roja Ujú. o a un policía. El policía le va a hablar a la Cruz Roja, vienen y ellos mismos dan fe y te extienden en ese momento el acta de defunción. Y a Sí. partir de ese momento te dicen, ¿está bien o quiere que nosotros le hablemos a la funeraria? Y hay un acompañamiento que es deber del gobierno hacerlo por la circunstancia mental en la que entra la familia. Claro. Entonces, nadie nos preparamos para la muerte y ni para la muerte de otros que están cercanos a nosotros, y eso también valdría la pena ver qué onda, ¿no? O sea, yo si me muero, ¿dónde me van a enterrar? Es algo que tenemos tan presente, pero que nunca consideramos. Pero no, ajá, y ya cuando nos pasa, pues viene una catarsis de que estás haciendo todo, pasan 10, 15 días, ya no hay nada, no hay cuerpo, ya se sepultó, ¿Y ahora y qué? de repente te acuerdas que se murió. Exactamente. Es un shock muy feo. Hay gente que no se recupera de eso, y no Ujú. se lo perdona. Sienten que incluso no estuvieron, Sí. como si hubiera sido un sueño. Pero se le dicen, no, pero sí, entonces van al panteón y se quieren meter ahí. No, es muy doloroso al fin y al cabo, Sí. no es cualquier cosa. Pero esos lugares donde está la gente muerta, aglomerada como aquí, pues sí, insisto, merece cierta solemnidad, cierto respeto por lo que hayan sido, bueno o malo. No lo sabemos y no vamos a ponderar si se portó bien o mal para venir a verlo o subirnos a patear su... Claro. Sí, de hecho es lo que le comentaba, que siento que este lugar rompe mucho porque tenemos de un lado el proceso burocrático de la muerte. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando entré a la universidad, me dijeron, bueno, está un contrato, tienes beca, dinos el nombre de tu benefactor, del que va a estar Ujú. pagando, y si él se muere, te pagamos toda la Y universidad. dices, ay, caray. Y me puse a pensar muy fríamente así en un escenario, si se muriera, pues ya tengo la universidad Sí, resuelta. todo. Y luego hay otro extremo que cuando vas, como usted menciona, a un velorio, a un cementerio, sientes el ambiente pesado, sientes la tristeza, tal vez también como todos estos extremos, pero aquí siento que se puede convivir bien con el lado histórico. Y de hecho ahorita me dio mucha curiosidad lo que nos comentaba de los relieves, del Ujú. diseño artístico, de cómo hay unos que se viera que es una simple cruz, pero el hecho de que tenga todo un simbolismo y de que por eso la pusieron, Sí. aquí yo creo que se convive bien, de que no se siente un lugar que puedas echar fiesta, que puedas Sí, no, correr. y en cuanto sabes o lees que es museo, te rompe eso. Sí, Aunque claro. veas tumbas, incluso te lo rompe. Sí, Porque la gente incluso te pregunta,
oiga, y hicieron cementerio, como lo hicieron museo, pusieron tumbas para hacerlo parecer. Ajá. O sea, pues rompe, ¿no? Por ejemplo, está esa mesa porque hacen, los fines de semana dan taller de artes, de pintura de esqueletos de gatitos, de muñecas, etcétera, como pintando los esqueletos. Ujú. Entonces, o sea, viene la gente y convive, pero en un sentido museístico, ¿no? Sí. Y los panteones que todavía van y en tierras muertos, lo ves con flores, ¿no? Incluso ves cómo acaban de enterrar a uno, porque pues, se ve así la tierra y las coronas enterradas. Entonces sí te causa cierto escosor, ciertas energías, ¿no? Sí. Ajá. Sí, ahí no irías a dar un taller de No, pintura, por ejemplo, ¿no? o una conferencia, bueno, que sí lo he dado en recorridos, Sí. porque también ahí hay mucho que explicar, sobre todo que es el más antiguo y es muy grande, Ujú. tiene ciertos monumentos y allí también hay algunas leyendas, por ejemplo, la tumba del desgraciado. Ok. Y su tumba es de las más antiguas, está hasta el fondo, de ese lado de la pared, casi hasta el fondo. Y ahí dice, aquí yacen los restos de don Fernando Cárdenas, Ujú. el desgraciado. Ok. Entonces, de él conseguimos la información porque a él lo venían a visitar, no sé, no recuerdo si de Campeche o Yucatán, sus familiares que quedaban de hace muchos años. Wow. Estoy hablando de que la última vez que vinieron fue hace como 8 años. Uf. Y iban y está semienterrada Ujú. la tumba y medio escombraban y le ponían ahí cualquier florecita que compraban allá afuera. Y ellos nos explicaron que a él lo mataron por ¿Qué? líos de faldas. Vivía en una comunidad de aquí, iba en su caballo y lo mataron en el camino. Le pusieron, aquí yacen los restos del desgraciado porque murió sin gracia. Sí, No porque claro. haya sido un maldito, que también confundimos el término Sí. desgracia Con- con ser malo o así, ¿no? Ajá. Murió porque murió, o sea, por la espalda lo mataron, Claro. o sea, sin gracia, no tuvo gracia de nada, no vio a su asesino, etcétera, pero sí decían, pero sí era bien canijo, o sea, sí andaba con señoras casadas, Ajá. las iba y las visitaba y luego un marido que se enteró se envalentonó y lo mató. Y así le pusieron, entonces cualquiera que va se ríe. Dice, ya debe haber sido hijo de la, ¿no? Sí. Y no fue por ese sentido. Sí. Entonces yo escribí una crónica y así lo interesante es que ahí dice, aquí yacen los restos del desgraciado don Fernando Cárdenas. Ok. Y bueno, tal vez ya como para ir cerrando, yo vengo de Monterrey. De ahí pues me ha tocado en el cementerio donde está mi abuelo. Ahí hay infinidad de decoraciones en las tumbas, desde camisas de tigres rayados, me imagino que en todo México de las Chivas del América, ahí hay del Pipo, del payaso, o sea, hay muchas cosas que rompen. También, por ejemplo, tal vez lo lúgubre gris que mencionábamos, pues con en Día de Muertos, la flor de cempasúchil naranja, amarilla, o sea, se ve mucho color, mucho vibrante. ¿Usted qué es lo que consideraría, también como hablando de del respeto, de tal vez que la muerte la celebramos, de que sigue siendo parte de nosotros? ¿Usted qué considera que es como, digamos, que estamos hablando de cementerios? ¿Usted qué cree que es lo que es más digno o lo que cree usted que debería de ser, si nos pusiéramos en ese contexto, desde que muere la persona hasta ya glorificarlo tal vez, o seguirlo visitando, tal vez ponerle detallito? ¿Usted dónde cree que están como esos límites? Yo creo que no hay límites, porque es de forma natural, ¿no? Ujú. El que tú llegues y veas la playera de fútbol, o como te digo, con los niños juguetes, ¿no? Sí. O sea, yo una vez fui a de acá al 1 y hay de una niña que estaba llena de Barbies con Ken, antes de la película. Claro. Digo, porque ahorita ya Sí. es moda. Pero, y sonajitas, juegos de té completos de porcelana, y que los dejaban, no era de que los ponían y se los llevaban, y no el 2 de noviembre, sino van como que el día del niño, el día de su cumpleaños y así, Navidad, Reyes, y le van dejando. Entonces, es interesante porque, en primera, ese en particular era un niño, una niña muy querida. Y falleció chiquita, yo creo que tenía 3 años. Las condiciones por las que falleció no las sé. También eso luego marca el por qué vas, o por qué dejas, o por qué le hiciste un monumento, ahora se lo va a hacer más grande, ¿no? O por qué incluso, aunque le lleves flores, vas a plantarle determinadas plantas Sí. que a lo mejor le gustaban o no lo sé. Entonces, por esto digo, no hay límites, incluso ahora menos. Ahora, antes no se usaba ya esto,
y menos en una particular. Ahora ya pueden construir hasta como 9 para meter 9 cajas hacia arriba, Sí. más otras 9 abajo. O sea, para que te quepan 18 en el mismo lugar. Pero eso es por ahorrarse dinero. Sí, Y los gobiernos lo aprueban, lo permiten, porque es dinero también, ¿no? Entonces, eso es impensable. El ver muertos afuera, porque literalmente Sí. están afuera, no. Pero como ya no se puede más, y ya no los pueden sacar porque pagan perpetuidad, por eso casi que pueden hacer lo que su chingada gana con toda la torre, sí, pues órale, y órale, y órale. Entonces, aparte también ya no hay, en ese está a punto de clausurarse porque ya no hay lugar. sí, claro. Ya no hay lugar y ahora hay una campaña que le dicen a la gente, ve, saca tu muertito para que lo cremes, te lo lleves a tu casa y si quieres te regresamos el dinero para poderlo tener para otro. Entonces, por eso te digo que no hay límites ni en la forma de enterrar ni en la forma de tratar al difunto. Muchos van y lo creman. Ajá. Yo no estoy de acuerdo en traer la cajita con las cenizas para allá, para acá, que te la llevas hasta el balneario, la traes en Sí. el coche, y es que viene el abuelo. Y hay mucha gente que así es Sí. tenerlo ahí, Claro. ¿no? Debe de haber, yo pienso, una reglamentación para el manejo correcto de los restos mortales de alguien. Sí, sí debe haber al O sea, menos si tú lo regulaciones. cremas, debe de haber un lugar donde vayas y lo metas. No lo puedes tener ni en tu casa, ni cosas así. Porque entonces ya parece que, oiga, vamos a sacar a su difunto. Sí, y aquí está el fémur y el cráneo y todo. Tenga, lléveselo a su casa. O sea, no. Sí, se ve hasta raro. Y ya salió en la Ciudad de México que comercian con los huesos Sí. de los difuntos y es los mismos familiares. Entonces, por eso te digo que no hay límites. Y aunque los quieras poner, la gente no respeta porque también son idiosincrasias de las familias. Ujú. Entonces, pues es por la libre. Así que mientras no le hagas el mal al de junto, es como los vecinos, no hay límite. ¿No? Puedes llevar hoy mariachi, puedes llevar a un reggaetonero, puedes llevar teiboleras, puedes llevar todo. Sí, claro. Y puedes poner tu manteado y comer carnitas y todo, y no nada más el Día de los Muertos. Hablabas del cempasúchil, que solo lo llevan el 2 de noviembre. Ajá. El resto del año son flores de todas, ¿no? También que hay, es el otro negocio, el de las flores. Sí. O sea, son muchas cuestiones. Al finalmente es vida cotidiana y todos seguimos conviviendo con todos los temas y al final después pasan los años y alguien ya no se va a olvidar de ellos, menos si ya no entraron a nadie ahí y terminan como ellos. Ahí Claro. está de 1900, pero ya no sabemos ni quién sea, ni su familia, ni nada, de hace 23 años. de 123 años. Ajá. Y bueno, al menos de mi parte, una última pregunta. Hablamos de usted, no sé, de que ya tiene tanto conocimiento tal vez de estos temas, que hablamos primero de que, bueno, no es insensible, pero pues de que tal vez su apertura del conocimiento pues ya le permite saber más cosas, ¿no? Pero, digamos, del lado ya como de leyendas y ese tipo de cosas, ¿usted también cree que ya es inmune? O sea, de que ya le cuentan una leyenda y usted como ya conoce tanto de esto, como ya ha vivido aquí, ya perdió el tacto, así de que si se le aparece la niña, usted pensaba que era un... Bueno, alguien que y a había mí no me ha recorrido. pasado, fíjate. Por ejemplo, el que a tal hora que la Llorona, porque lloronas hay en todo México, Sí. en donde hay agua. Sea río, sea fuente, sea pozo, ahí hay llorona. Ujú. El chan del agua, lo mismo. Las sirenas, también. La muerte, también. Donde hay puentes, hay leyendas. Sí. De que se les caía y se les caía. Es la misma. Es decir, se tropicalizan con un personaje así del lugar. Claro, un Pero es la arquitecto, misma. ¿no? Ajá. Las leyendas no son propiedad de nadie, son del dominio público. Bueno, aquí hasta las han querido a veces patentar. Que la emparedada, que la del puente de la historia, la de este señor. Es muy fácil inventar leyendas. También en eso no hay límites, pero yo pienso que sí se debe ser responsable. Los leyenderos deben ser responsables en qué tanto inventas. Sí. Sí está bien que a lo mejor la gente se ría. Sí está bien que a lo mejor le dé miedo a la gente. Pero siempre en el afán de ser diferentes a los demás o vender más, le ponen cosas así ya más incluso vulgares. Sí. Y eso es con lo que yo no iría, porque es la delgada línea entre la leyenda decente y la leyenda para comercio. Ujú. De hecho, pues lo que nos comentaba a mí personalmente me dio más como miedo, sí me dieron escalofríos cuando nos dijo que le quitaban literalmente los ojos, Los ojos. y se los ponían para Y esa una no es leyenda. exacto.
y algo comprobado, algo que hacían. A mí el hecho de tal vez de imaginarme a alguien manipulando El cuerpo. tal vez ahí yo sí sentiría más miedo que si me encontraran, pues si te quedas aquí a las 3 de la mañana, puede que veas algo, ¿no? Puede. Y eso, si tú eres muy miedoso, vas a encontrarle algo. Aquí hay claro. muchos tlacuaches y jacomistles. Sí. La primera que ves que se mueve, tú vas a decir, eso es un alma, vi algo que corrió. No te pusiste a ver que era un animalito, porque aquí viven, hasta ahí están sus huellas en las paredes. Pero lo mismo ahorita que dices yo dije nada más de los niños, pero cuando se morían los papás o Sí. alguien adulto, también lo fotografiaban. Y ese manejo, esos fotógrafos sí lo hacían de taxidermistas, Sí, porque tenían que ver si era de pie, cómo paras un cadáver exacto. y cómo lo haces que esté así, por ejemplo. Que se agarre y todo. Y eso tienes que andarlo tronando y modificando. Y hay fotos donde estaban acá, les clavaban aquí como un pico para poder mantener la cabeza así. Ajá. Y atrás tenía como toda una estructura que no se veía en la foto. Sí. Y por eso es difícil distinguir en las fotos cuál era el difunto. Se las ingeniaban Y bastante. por lo regular siempre decían que el niño o la niña. Y Ajá. no, a veces era el papá, a veces era la mamá. A mí eso. Esto sí es más macabro. Digo, para esta época, Sí, a sí, ver, sí. ya te moriste. A ver, vamos a tronarle el brazo, mano. Eso de romper huesos y Sí. eso es lo que a mí me. Y aparte, me da escalofríos. pues es un cadáver. O sea, Claro. aunque esté embalsamado, desprende cierto líquido. Sí. Huele particularmente. A lo mejor no a putrefacción, pero pues, el formol huele. Sí, claro. Y el peínalo. Y a ver, cámbialo de ropa. O sea, Sí. todo por una foto. Y aparte no eran baratas las fotos. Ujú. Se dejó de hacer nada más porque ya la gente dejó de fotografiarse, no porque el gobierno lo prohibía ni nada. Era como el tener el último recuerdo. Claro. Y yo les diría que bueno, porque ya me imagino yo, digo, si falleciera mi mamá, que Dios no lo quiera, pues ahí se la presto para que haga con ella lo que quiera, la queremos sentadita, así como que así. Oh, sí, no, sería. Bueno, ahorita. Digo, ya finalmente te diría, ya está, pónganse para la foto. Sí. No ves el proceso, ¿no? Pero si ustedes no sé si han ido a un crematorio, aunque estén afuera, se oye todo. Sí. Y se ve y huele. Sí, sí huele Y luego particular. que sacan todo y los echan a las licuadoras para Sí, pudrir. para triturar Y ahí todo. yo fui al de mi abuelo y dije, ese es mi abuelo. Y Sí. luego ya salen, ahí sientes, bueno, yo dije, no. Y ahí es cuando yo dije, ese ya no es mi abuelo. Claro. Lo que te den, ya mi abuelo ya se fue. Sí, o sea, incluso si te dan ceniza de otra persona, pues ya. Entonces, ni sabes. Exactamente. Y ahora con esto del COVID menos. Ajá. Luego Pero- también, esto que nos comentaba, por ejemplo, desde mucho tiempo antes de las iglesias, de los fuegos fatos, de cómo todo se fue evolucionando tal vez a una leyenda, Sí. algo que tenemos nosotros, ¿no? Como gases, de lo que menciona del olor, de todo este tipo de cosas, cómo fueron evolucionando, pero pues eso solo lo sabríamos viniendo a lugares como este, ¿no? Como Sí. a este museo. Entonces, digamos, como una invitación, ¿usted cómo invitaría a la gente de fuera a que viniera aquí y realmente conociera, tal vez desde el proceso de la leyenda hasta ya algo históricamente cierto como el francés, ¿no? Yo lo que le pido a la gente es que antes de cualquier leyenda, si van a un lugar histórico, como es el caso, vengan con los ojos y la mente abierta Ok. y analicen todo. Sí. El venir a un cementerio, que es un museo, no es una casa de los espantos, no es un museo del terror. Simplemente es un lugar histórico en el que debemos de comprender las formas de enterrar, de qué morían. Casi nadie se preocupa de qué morían, porque hay tantas diferentes tumbas, las épocas, los símbolos, los niveles sociales también nos marcan cómo se vivía en San Juan del Río, los materiales. Les hablé de la toba volcánica de San Juan del Río, que es esta cantera morena que hace lucir más elegante, por ejemplo, el lugar, y Sí. que tiene eso, elegancia, porque era para un determinado tipo de personas. Claro. Y se va haciendo más burdo hacia abajo, más sencillo, pero no deja de ser imponente, y que vengan a conocerlo más a fondo que nada más darse una vuelta, tomarse las fotos para Instagram y llevarse un poquito de la cultura mexicana en torno a los muertos y a sus cementerios, porque también marcan ciertas etapas históricas de México. Sí. Sí, yo creo que es algo que nosotros, y yo personalmente también pequé, o sea, de que llegas
con esa idea de que aquí hay muertos, aquí hay muerte, y ahorita haciendo la toma acá para la pintura, o sea, pensé que si iba a meter la cámara, usted tenía preparada la señal para que alguien agárrale la mano y me espantaran o algo, pero yo creo que sí es... Se predispone. Sí, te predispones mucho a eso y es importante primero conocer a qué vienes y ya después tal vez darle ese atractivo, como el que usted comenta de los recorridos nocturnos, de la importancia tal vez... La importancia cultural que tiene. La importancia cultural o algo tan natural que es lo bonito como la puesta del sol. Exacto. De vengan en la mañana para que vean todo a luz y luego en la noche para que vean, aparte de lo bello, como el contraste que usted mencionaba de que es un cementerio, de que es la puesta de sol, del simbolismo de que es se pone el sol y también pues se termina la vida, todo este tipo de cuestiones que nos platicó, que yo creo que es lo que yo me quedo, o sea, de que aquí se junta todo. Sí, es un sincretismo muy particular, por eso es único en el mundo, por sus características generales, a pesar de sus pequeñas dimensiones, porque aparte el espacio fue muy bien aprovechado. Sí. O sea, si se fijan, es corto de aquí al Voladero. Sí. Entonces, el cómo lo convierto en un cementerio donde pueda dar cabida a varios difuntos en tan corto terreno, ¿no? Entonces, exacto. La verdad, el partido arquitectónico fue muy bien planeado para aprovechar cada lugar y darle sus separaciones, su dignidad y eso de, no, que vea donde se pone el sol, ¿no? Digo, forzosamente tenía que ser porque está en la calle. Claro. Pero, entonces, ¿de dónde salió? Vamos a poner un columbario. Eso es lo que no hemos definido, porque no está explicado. ¿Saben qué? Vamos a ponerle un columbario. Eso no lo hemos encontrado en los documentos. Sí, porque pudo ser solo los pilares sin los arcos ni nada. O sin columbario, nada más así en el suelo, ¿no? Exactamente. No fue aprovechado. ¿Por qué también? Porque como es pequeño, pues hazlas para arriba. Claro. Por lo menos 155. Obviamente en ese tiempo la población era mucho menor que la de ahora. Sí. En la esperanza de vida, pues no se van a morir ni tan pronto ni tantos, pero pasaron las dos epidemias. Exactamente. Eso no contaba. Sí. Entonces lo tuvieron que abrir o inaugurar porque ya tenían encima los muertos en la calle y también no los podían tener en la calle. Sí. Bueno, este fue nuestro recorrido por el Museo de la Santa Veracruz. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado tanto como nosotros y que les haya cambiado un poco la perspectiva de realmente todo este proceso que tenemos en México, parte muy distintivo que es el de la muerte, desde conceptos históricos, leyendas, hasta tal vez un poco ahí casos más chuscos uno que otro. Pero espero que hayan disfrutado el episodio, que vengan y bueno, no sé si tú quieres dar un mensaje ya para despedirnos. Pues nada, igual invitar a que vengan a ver el museo. Nos comenta aquí el señor Neftalí que de repente pasan películas de terror al aire libre, invitarlos también a los recorridos nocturnos y vespertinos que tienen, matutinos, perdón, para que vean toda la belleza, arquitectura, todo lo que puede ofrecer este museo y San Juan del Río en general. Y bueno, pues muchas gracias al señor Neftalí que nos ayudó a darnos un contexto, porque realmente yo también venía, yo pecaba de venir con esa idea de, uy, aquí me van a asustar, aquí hay... Sí. Entonces, pues muchas gracias por el recorrido y no sé si queda un mensaje igual para... Sí, no, gracias a ustedes por la invitación, porque más allá de lo que ustedes se imaginen, lo que hacen es colaborar para la difusión del patrimonio cultural, su protección y conocimiento, y eso le ayuda mucho al mundo, no nada más a México, a San Juan, al mundo. Y la invitación es que para enterarse de lo que se hace aquí en el Museo Panteón de la Santa Veracruz, en Facebook tiene una página que así se llama, Museo Panteón de la Santa Veracruz, separado, Vera de Cruz, y ahí viene toda la programación, fotografías e información. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Perfecto, gracias.
Y también tenemos un pequeño segmento de una entrevista con el guardia de seguridad de este museo, quien nos demuestra que aunque estemos rodeados de cosas sobrenaturales, no siempre se cae en la superstición o en la sugestión de este tipo de fenómenos. Y bueno, lo que tenemos que contar no siempre tiene que ver con fantasmas. Les dejamos con este segmento y ya terminando con este episodio especial. Sí, pues mi nombre es Alonso Paz Alegría. Soy guardia de seguridad aquí en el Panteón de la Santa Veracruz. Es mi trabajo es pues de cuidar aquí el panteón y no pues no tengo nada raro, nada, no. Llevo 3 meses aquí. Ok. Y en esos 3 meses nunca he visto nada fuera de lo normal. ¿Ha escuchado que digan como de que aquí se aparece algo o que lo hayan intentado asustar alguna forma? No sé, no le han dicho nada de eso. No, hasta ahorita no, nada. Ok. Nada malo. Sí, todo tranquilo, no pasa nada. ¿Y usted cómo se siente? ¿Es escéptico a esas cosas? ¿Cree que le va a pasar algo en algún momento o no cree en absoluto? No, la verdad no. Okay. No, porque yo hago mi trabajo y no me pongo a pensar Claro. en cosas que pues, ahora sí que no me asusta, no. Y también, digamos, el hecho de convivir, de estar en un lugar que, pues como platicábamos ahorita, ¿no? O sea, no está abierto como un cementerio, es un museo, pero aún así pues hay cuerpos, hay pues las lápidas, los epitafios. ¿No se siente raro de convivir en este lugar? ¿Usted lo ve como un lugar Pues, normal de es trabajo? como un lugar normal, pero no lo veo raro porque, pues, ¿cómo te diré? Ya las tumbas ya son muy antiguas. Claro. Ya como que pues ya pasaron muchos años para que sea eso como algo que digas tú, me van a asustar o algo. No, ya Sí. no. No, por eso te digo, por ese lado estoy a gusto, tranquilo. ¿Y no se la pensó cuando vino a trabajar? O sea, ¿no consideró sí trabajaré en un museo donde hay cuerpos o algo así? Sí, la verdad, sí, cuando entré por primera vez aquí al panteón y miré las tumbas, pues sí como que te pones a pensar, y esto, o a ver si no pasa algo, o no me vayan a asustar, o no. Pero sí, te digo, al principio sí piensa uno en las cosas así, pero ya va pasando el tiempo y te vas adaptando al movimiento y pues, no pasa nada, todo muy, muy tranquilo. Okay. Y bueno, digamos, aquí lleva poquito tiempo, pero ¿no le ha pasado así de que alguien intente meterse, digamos, ya fuera de los fantasmas, algo que quieran meterse aquí para, tal vez como nosotros grabar, pero de otro tipo de cosas? ¿Sí le ha tocado algo? No, nada. Aquí muy tranquilo. Nada fuera de lo normal, o sea, pues todo tranquilo, ¿no? Ujú. No, hasta eso nunca me ha pasado que digas, pues que quieren abrir la puerta, metérsela a robar o algo, ¿no? Ah, ok. Todo tranquilo está, hasta eso es un área muy tranquila. Sí. ¿Y le tiene miedo a algo, usted, algo, digamos, terrenal? ¿Le tiene miedo a algo usted que tal vez si se apareciera aquí sí se la pensaría y dejaría su trabajo y se fuera corriendo? No lo he pensado, pero Es mejor, Mejor no lo pensarlo. mejor me quedo así. Claro. Así como estoy, sí. Sí, no pasa nada, todo muy, muy tranquilo. Perfecto. Sí, en las noches igual, a las 2, 3 de la mañana, pues, doy mis recorridos, todo así. Y Nada. no he visto nada raro. Todo Pero- muy bien, todo muy tranquilo. Perfecto, bueno, muchas gracias por su testimonio. Sí, de Gracias. nada, gracias a ustedes. Y luego se suben allá arriba y se van a una casa de enfrente que tiene una como tipo selva. Ahí viven ellos. Wow. Antes venían más porque antes teníamos árboles en algunos lugares que los eliminamos porque tronaban las piedras. Sí. Pero teníamos una mandarina y una guayaba y Ah, de ahí hombre. comían. Sí.